damos la bienvenida a un nuevo episodio de Pausa Legal, el podcast de Ius et Veritas. Mi nombre es Nicole Barriga y en el episodio de hoy responderemos a la pregunta de por qué especializarme en Derecho de la Moda. Para ello contamos con la presencia de Susi Inés Belonol, quien es contadora pública y abogada por la Universidad de Buenos Aires, máster en Derecho Empresarial por la Universidad Austral, doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca, donde actualmente cursa sus estudios postdoctorales, es especialista en Derecho de la Moda, ha participado en diversos libros que en esta ocasión nos ha podido traer para poder mostrárnoslos, ha sido coordinadora y ha participado como autora en el primer libro en español, Derecho y Moda, también en el primer libro en portugués, así como en el libro de Derecho de la Moda que agrupa la regulación de 11 países editado en Madrid en 2021. Actualmente dirige el suplemento trimestral de Imagen y Derecho de la Moda en el diario Biblioteca Jurídica desde el 2019 y los cuadernos de investigación sobre Derecho, Diseño y Sostenibilidad de la Universidad de Palermo y Universidad de Salamanca. Ha dictado conferencias sobre Derecho de la Moda en Estados Unidos, Milán, España, Colombia, Perú, Chile y Argentina. Muchísimas gracias, Susi, por aceptar nuestra invitación. Es realmente un honor poder tenerte en este episodio, más aún de hablar de una rama del derecho que presuntamente tiene poco tiempo desarrollada en Latinoamérica, pero está mucho más cercana de lo que pensamos. Sí, muchísimas gracias Nicole por la invitación. Gracias a Pausa Legal por acercarse al mundo de los profesionales que ya estamos ejerciendo la profesión y que quisiéramos de algún modo ayudarlos a ustedes a decidir qué camino seguir. Muchísimas gracias a ti por acceder a conversar un rato con nosotras. Y ahora sí, para empezar un poco con la dinámica de este episodio, nos gustaría que nos comentes brevemente cómo fue tu experiencia estudiando Derecho y específicamente cómo fue tu experiencia acercándote a esta rama. Bueno, yo estudié Derecho y Ciencias Económicas paralelamente en la Universidad de Buenos Aires. Tenía esa idea de la visión interdisciplinaria, de que era necesario que las ciencias trabajaran juntas para lograr un mejor resultado. Y siempre pensé que uno tenía que seguir estudiando, así que después de eso, de unos años, hice un máster de Derecho Empresario en la Universidad Austral, empecé a dar clases, a escribir, y pasaron unos años y me di cuenta que tenía que enfrentar otro desafío, y entonces allí decidí que ese desafío era hacer el doctorado, pero no en el derecho privado en el que yo había trabajado, sino en el derecho público. Y entonces hice mi doctorado en la Universidad de Salamanca y bueno, gané el premio extraordinario de la universidad, y cuando me llaman para el festejo de los 800 años de Salamanca, yo pensé que me llamaban por mi tesis doctoral y me dijeron, no, te pedimos que hables de derecho de la moda. Y yo pensé, pero ¿por qué derecho de la moda? Y era totalmente lógico, porque hacía 800 años que esa universidad estaba a la vanguardia, y de hecho la conferencia que ustedes pueden buscar y encontrar en YouTube se llama así: 800 años de vanguardia, derecho de la moda. Y yo sentí, y acá te respondo el porqué del acercamiento al derecho de la moda, porque era un reconocimiento a que desde el 2013 había empezado a investigar en esta rama del derecho, a ver todo lo que significaba y ayudar de alguna manera al crecimiento. Pero como decías vos, recién entra en Latinoamérica, pero en el siglo XXI recién entra en el mundo. Y esto de la interdisciplina para mí era muy importante. Entonces, ¿qué encontré en esta área del derecho? Que no solamente era la sincronía entre las distintas ramas del derecho, sino que había algo más, que uno se vinculaba con el arte, que se vinculaba con la creatividad, y tenía algo de universalidad, porque vos y yo nos vestimos, vos y yo tenemos gustos, y así me pareció que los abogados podíamos aportar en esto que recién empieza, que es la especialidad del derecho de la moda. Exacto, lo que menciona es súper interesante porque
Es verdad que recién, hace probablemente unos 10, máximo 15 años, el mundo comenzó a oír sobre esta rama del derecho y que se haya interesado, y más aún con sus conocimientos, que fusionó el mundo jurídico con el mundo empresarial, con sus conocimientos de las ciencias empresariales para realmente encontrar y conocer un poco más sobre esta rama como tal. Eso me lleva a preguntarle, desde su punto de vista, ¿qué considera que estudia el derecho de la moda? Bueno, en realidad el derecho de la moda cruza todas las áreas de la industria, que es una industria muy particular, dinámica, creativa, como decía antes, aspiracional, y el derecho se mete en cada uno de sus rincones precisamente para ayudar, por ejemplo, el tema de la propiedad intelectual. ¿De qué modo? Mirando en particular la industria, cómo proteger las creaciones, los diseños, cómo evitar la copia y perseguirla, cómo evitar también la apropiación cultural cuando alguien dice que se inspira. Hay un tema que hace 30 años la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual está tratando de encontrarle un camino de resolución, que es el tema de los autores colectivos, no solamente en los diseños, sino en las técnicas, por ejemplo, las técnicas textiles de los paracas o los huari allí en Perú. Y dentro de la propiedad intelectual otros temas como pueden ser las licencias, la piratería, todo el tema que tiene que ver con la tecnología, páginas web, apps, hoy como nuevo temas los NFT, el blockchain, y por supuesto que se junta con otras ramas del derecho. Por ejemplo, el derecho de la imagen claramente es un derecho de propiedad intelectual en el sentido, por ejemplo, de una fotografía. El dueño de la fotografía es el autor, pero el dueño de la imagen es la persona fotografiada. Pero allí podemos saltar inmediatamente al derecho de los contratos, porque hay un contrato de cesión de imagen, pero también hay contratos de distribución, contratos de shopping, contratos de store. También podemos hablar de derecho aduanero. ¿Cómo hacemos para que entren a nuestro país todas aquellas mercaderías para un desfile, ese ingreso temporario o las muestras? Pero también el derecho de sociedades. ¿Qué le aconsejamos a un pequeño diseñador que recién comienza su empresa? ¿Y qué le aconsejamos a una grande que tiene sus negocios en distintas partes del mundo? Pero también el derecho regulatorio. Y el derecho regulatorio es cómo habilitamos un negocio. Y en relación a los tres pilares de la sustentabilidad, el social es muy importante y acá aparece el derecho del trabajo, la vinculación de los individuos con la empresa. Y sabemos que la industria de la moda tiene una particularidad muy importante de informalidad. En el 2013, el gran desastre de Rana Plaza en Bangladesh mostró las condiciones en que la gente trabajaba. Trabajo infantil. Y Rana Plaza rememora a través del movimiento del Revolution Fashion Day todos los 24 de abril este siniestro, preguntándonos a vos y a mí, ¿quién hace nuestras prendas y dónde las hace? Por lo cual el derecho de la moda, como verás, es muy amplio y uno puede ir viendo dentro del propio derecho de la moda a qué en particular se quiere dedicar. Estoy sorprendida con lo que has venido mencionando porque como has venido desarrollando el derecho de la moda es un mundo nuevo completamente, casi, porque no solamente lo puedes ver de un lado, también lo puedes ver del otro, le puedes dar una mirada un poco más específica en alguna rama del derecho. Hay muchísimos temas que tocar, muchísimos temas que estudiamos cuando somos estudiantes de derecho y que en la práctica lo vamos a ver si nos especializamos en esta rama. Viendo la diversidad que hay dentro del derecho de la moda, ¿cuál podría ser de manera general el perfil que debe contar una persona que desee especializarse en derecho de la moda? Lo primero es ser muy curioso, saber, conocer cuál es la dinámica. La moda no solamente es indumentaria,
también es joyería, pero también son libros, también son autos, películas. Entonces, esta primera cosa, ser muy curioso, meterse en cada uno de los lugares entendiendo de qué se trata. Y segundo, ser dinámico, porque como esto y el mercado provoca que se cambie de gusto constantemente, que también involucra un tema sociológico, ese abogado tiene que ser muy innovador para las propuestas que haga, para las soluciones de los conflictos que se produzcan, pero también para las cosas nuevas que se vayan desarrollando por parte de los creativos. Y tercero, creo que podría ser el diálogo, el aprender a conversar con otros que no hablan nuestro propio lenguaje, que hablan desde la creación. Y entonces, para eso hay que tener una apertura mental importante, acoger al otro para entender cuáles son sus necesidades y como abogados asistirlos en lo que pueda, lo que sea posible. Y esto me llevaría a la cuarta característica, que es estar al servicio. Como abogados, muchos de nosotros elegimos esta profesión para estar al servicio de otro, pero esto no solamente es estar al servicio de otro individualmente, sino al servicio de la sociedad, que de alguna manera necesita que un sector tan importante de la economía como este sea mirado con cariño, por decirlo de alguna manera, por el derecho y asistido por él. Creo que las cuatro características que dio no pudieron ser mucho más claras. Estoy segura que nuestros seguidores más o menos ya pueden darse una idea de cuál sería el camino a seguir si realmente desean especializarse en esta rama del derecho. Otra pregunta que se nos viene a la mente cuando hablamos del derecho de la moda también es que algunos consideran o consideramos también de que esta rama implica un ejercicio relacionado a la normativa interna de cada país. Sin embargo, ¿es lo mismo en el derecho de la moda? ¿Y cómo podríamos saber de qué va el campo laboral si uno decide dedicarse a esta rama en específico? Bueno, dos preguntas en realidad, ¿no? La primera, por supuesto que uno debe conocer la normativa interna de cada país, pero en realidad el derecho de la moda va de lo local a lo global. Por supuesto que hay normas internas, pero después empiezan a aparecer normas internacionales de seguro, bancarias por el financiamiento, del comercio exterior, algunas normas que tengan que ver con determinación de la calidad. Y cuando se produce el litigio o se produce un conflicto, si es que se produce, se puede resolver a nivel interno, pero también puede haber un conflicto internacional. De modo tal que la elección de los tribunales jurisdiccionales podrán ser los locales, aplicando normativa local o normativa internacional, pero en este ámbito normalmente lo que se da es un arbitraje y también puede ser un arbitraje local o un arbitraje internacional. Y la segunda parte de la pregunta, desde ya, hay dos grandes ámbitos, ¿no? Un ámbito público y un ámbito privado en el que uno puede trabajar desde el punto de vista del derecho público, las secretarías de comercio, la dirección de propiedad intelectual y especializarse en esa rama particular, digamos, o trabajar en cuestiones que estén directamente vinculadas con el tema de la moda. Por supuesto que el mayor campo laboral existe en el ámbito privado. Y en el ámbito privado, tanto en la asesoría externa, como consultor externo, trabajando fuera de las compañías de moda, como internamente. Y en cualquiera de los dos casos, como mencionábamos tantas áreas antes, en un área específica. En las pymes en general, que son las que desarrollan el primer negocio, en esas pequeñas empresas hay dos cuestiones importantes a destacar. Una, que de pequeña empresa puede crecer con la propia empresa que después se vuelve una gran empresa. Y por otro lado,
lo muy importante conocer de qué se trata el negocio, como decía antes. Hay una abogada italiana que yo estimo muchísimo, que se llama Ida Palombela, es socia de Deloitte. Deloitte, seguramente ustedes saben, es una compañía de auditoría que poco a poco fue extendiendo sus servicios a servicios legales. Así que Ida es uno de los socios que dirige el departamento solo de Derecho de la Moda y Lujo. Y hace 6 años que viene ganando el premio a la abogada, a la fashion lawyer italiana, y asesora a la Cámara de la Moda de Milán, que organiza lo que ustedes conocen como Milano Fashion Week. Que Ida conoce muy bien la industria porque su primer trabajo fue abogada interna de Valentino. Y entonces nadie como ella conoce qué es lo que pasa dentro de una empresa de moda. Por lo cual hay también una diversidad muy grande de posibilidades. No olvidemos que el sector de la moda representa el 3% del producto global mundial, del Producto Bruto Global Mundial, y entonces allí hay espacio para todos. Es súper interesante lo que nos comentas y sobre todo la primera parte de la respuesta nos aclaras un poco el panorama sobre si realmente se ve un poco de normativa interna de algún país o normativa externa, cuando en realidad hay una fusión de los dos, ¿no? Depende con qué ojos lo veas, puedes ver desde bajo una mirada y bajo otra. Y respecto al campo laboral, espero de que impulsen a nuestros seguidores a realmente conocer un poco más sobre esta rama del derecho. Como mencionabas, uno puede trabajar como asesor de empresas grandes que uno sigue si es que le interesa el mundo de la moda, o también impulsar el producto local desde un ámbito más nacional, y más aún tomando en cuenta que en el caso de Perú, y más específico en Lima, contamos con uno de los emporios comerciales más grandes de toda Latinoamérica, que es Gamarra. Gamarra. Claro, Gamarra mueve millones de soles año tras año e impulsa nuestra economía. Entonces ahí también hay un amplio sector donde el derecho de la moda puede ser ejercido y debe entrar muchos más especialistas, debemos optar por estas ramas novedosas que al fin y al cabo resultan siendo muy importantes, ¿no? Hay mucho por conocer, el campo laboral es bastante amplio, así que antes de cerrar con este episodio, no sé si podrías brindarle algún consejo a quienes nos estén viendo, si es que realmente les gustaría optar por esta rama del derecho? Yo no quiero dar consejos, porque en realidad no soy quien para darlos, pero sí lo que puedo decir es que me fue útil para mí en el trabajo profesional. Por lo pronto, 2 generales. Uno es no perder la pasión. Uno empieza con mucho entusiasmo. A veces se cae un poco ese entusiasmo, pero nunca hay que perderlo. Siempre debemos ser abiertos. Siempre debemos ser abiertos a lo que viene, a las cosas con que la vida nos enfrenta. Y la mejor herramienta para enfrentar esos desafíos es el conocimiento. Por eso la primera de la pasión está muy vinculada. Y en el derecho de la moda, lo que a mí particularmente me parece útil es entrar en la industria, conocer cada área de la industria. Y si es necesario ir a ver dónde se cosecha el algodón, pues ir. Si es necesario ir a una fábrica y pedir permiso para ver cómo es el proceso, la gente se pone contenta de mostrar lo que hace porque está orgulloso. Y entonces es necesario conocer. No les estoy diciendo que ustedes tienen que tomar el hilo y la aguja y ponerse a coser, pero sino mirar eso, prestar atención, reflexionar y otra vez ponerse al servicio de, porque siempre cuando uno da, recibe muchísimo, como me ha pasado a mí con esta entrevista de pausa legal.
No, gracias a ti, Susi, por primero poder darnos este tiempo de conversar sobre ese tema tan importante y segundo, por realmente darle una mirada totalmente distinta a lo que uno realmente puede o podría pensar sobre el derecho de la moda, ¿no? No es solamente un mundo de marcas de ropa, sino también un mundo que implica mucho más aspectos del derecho. Entonces, esta entrevista, esta conversación que hemos podido tener ha sido muy fructífera. Estoy segura que quienes terminen de ver ese video van a salir con una idea muchísimo más clara de qué es el derecho de la moda, de repente con muchas más ganas de conocer, aparte de adoptar los consejos que nos pudiste dar, los consejos de lo que te funciona a ti en específico, para que puedan realmente acercarse a esta rama. Así que realmente un honor poder haber conversado contigo. Y a ustedes, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Pausa Legal. No olviden que pueden compartir este video, darle like, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros episodios. Para más contenido de derecho, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Pausa Legal, Joseph Veritas 360 y Siembra. Nos vemos en un próximo episodio.